Hola, les damos la bienvenida a este espacio de conversación dentro de las jornadas de la Red Latinoamericana de Bienestar y PNL. Vamos a estar ahora en este ratito hablando sobre PNL e inclusión. Mi nombre es María Luz Avellaneda, soy parte del nodo Axis de la red y me formé hace mucho tiempo más. Eh, y desde entonces descubrí que hay una nueva manera de transitar el camino de la vida y estoy fascinada con la innumerable cantidad de recursos que voy incorporando a mi vida y me encanta poder compartirlo. Y en este compartir tengo desde hace muchos años la suerte de compartir con José. José, ¿estás por allí? Hola Luz, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Muchas gracias por estar allí del otro lado, por compartir, siendo conscientes de, como vos decís, María Luz, de que no existe ya los límites espaciales ni prácticamente de ningún tipo y podemos estar en este espacio, como vos siempre decís, María Luz, en un espacio real. ¿M? No es un espacio virtual, sino que es un espacio real donde realmente todos están sentados allí del otro lado. ¿M? Así que estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, me presento, yo soy José Bisay, me formé en programación neurolingüística en todos los niveles y bueno, mi profesión de base es de abogado y de escribano, también ejerzo la docencia universitaria. Y bueno, soy junto con María Luz, el creador de un método de liderazgo llamado el liderazgo neuroespiritual, que después devino en un libro que se llama igual Liderazgo Neuroespiritual, que por supuesto, como también siempre lo digo, lo mejor de ese libro, lo más interesante de ese libro y lo más brillante de ese libro es el prólogo que fue escrito por María Luz. Así que, así que con ella somos compañeros, somos muy amigos de la vida y cuando nos juntamos a crear, siempre surgen espacios de inspiración que nos permiten pensar en cuestiones nuevas e inexploradas, que eso nos encanta, nos gusta muchísimo eso. Y en esto, cuando estábamos hablando con María Luz de explorando para ver qué tema hablar en estas maravillosas jornadas que ofrece la red de PNL, a cada uno de nosotros se nos presentaban ideas que tenían que ver con experiencias personales. En lo personal, por ejemplo, el hecho de haber sido papá fue una experiencia realmente maravillosa, única, y a partir de la observación de mi hijo en diferentes actividades en la escuela y en la casa, me daba cuenta de no que él, no solamente que él no era consciente no que él aceptaba la diferencia, sino que él estaba dentro de un paradigma donde la diferencia para él no existía. Y eso me di cuenta, o de alguna manera tomé conciencia, de que el ser humano cuando nace y en estado natural, digamos así, es de esa manera. Es decir, estamos en estado natural, el ser humano está dentro de un paradigma en donde la diferencia no existe, ¿no? Y bueno, María Luz también tuvo sus experiencias personales en relación a esta cuestión, ¿no es cierto, Luz? Así es. En la última etapa de mi vida profesional, mi profesión de base es la de licenciada en sistemas de información. En la última etapa de mi vida profesional, decía, me tocó trabajar en un espacio que se llamaba Secretaría de Niñez, Familia y Discapacidad. Y en ese espacio tuve la dicha de poder darme cuenta de que no existe un solo modelo de familia, que existen los niños, las niñas y les niñes, que hay muchas maneras de autopercibirnos y que resulta muy difícil a veces la comunicación con todas aquellas
personas que están fuera de los estándares de normalidad. Y también me di cuenta que la programación neurolingüística nos ofrece una enorme cantidad de recursos que nos pueden ayudar en esto, en dar la comunicación. Bandler tiene una frase que para mí es muy significativa. Dice: la gente huye de lo que es diferente y busca lo que es igual o parecido. La gente está aterrorizada de lo que es desconocido. Y entonces, como la gente está aterrorizada frente a lo que es desconocido, se le hace muy difícil mirar hacia las cosas distintas y nuevas. Y si es difícil mirarlas, quizá también es muy difícil aceptarlas y tenerlas así como algo que es de nuestra vida cotidiana. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos construyendo siempre barreras. Barreras que son actitudinales, comunicacionales, psicológicas. Barreras que nos alejan de la posibilidad de construir una sociedad, un mundo al que todos estemos orgullosos de pertenecer. Y como la PNL es una forma de cambiar el mundo, según dice Frank Puselic, creo que es utilizando esta disciplina como podemos generar comportamientos que nos permitan ir hacia ese objetivo, al de vivir en un mundo en el que reconozcamos la diversidad, la aceptemos y nos demos cuenta de que cada persona es distinta y que cada persona tiene capacidades diferentes y puede desarrollarlas al máximo, porque todos tenemos en nuestro interior los recursos que necesitamos para ello. Entonces surge el tema de inclusión y cómo la PNL nos ayuda para lograr la inclusión. Y con José invitamos a un grupo de amigos, Magalí, Mariela, Fernando, bueno, voy a ir haciendo el apellido, Magalí Rossi, Mariela Miloco, Fernando Gieco, Mariana Iriani y Matías Martín. Y todos ellos nos van a ir contando sus experiencias con relación a este tema. Y por supuesto, podemos ir intercambiando opiniones de acuerdo a lo que vayamos escuchando. Entonces ahora me gustaría invitarte, Magalí, ¿estás por allí? Para que te presentes vos, para que vos nos cuentes quién sos y nos cuentes tu experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias María Luz. Mi nombre es Magalí. Bueno, para los más cercanos me dicen Maga. Tengo 28 años. Soy coach ontológico. Hice el practitioner en PNL y bueno, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación. Me gusta muchísimo lo que es la comunicación y bueno, la música como parte de mi vida porque canto. Así que la verdad es que estoy muy contenta de participar y de poder brindar también un poquito de mi experiencia con respecto a estos temas que vamos a charlar. Eh, Ustedes me dicen, ¿comienzo entonces? Sí, te Sí, sí, escuchamos, Magalí. Perfecto. Bueno, la verdad es que a mí me pasó que con PNL, cuando yo no sabía exactamente qué era, porque empecé en el mundo del coaching y más que nada por una búsqueda de un bienestar personal y un autoconocimiento, eh, en un momento de mi vida en que venía con bastantes juicios sobre algunas cuestiones y hoy me encuentro en otro momento, ¿no? Pero cuando apareció la PNL fue muy loco porque
estaba mirando mis redes sociales y me salta una publicidad que dice PNL. Y yo dije, wow, empecé a leer, ¿no? Decía programación neurolingüística, pa. Bueno, dije, vamos a empezar a averiguar. Y en mi cabeza había un juicio que decía, la PNL es muy visual. Yo tengo discapacidad visual, ceguera total, por haber nacido prematura, ¿no? Y entonces yo siempre como que tenía eso, ¿no? Y las imágenes y tal, ¿no? En lo que es los trabajos que se hacían en PNL y todo esto. Cuando empecé a leer, ¿no? Decía, entre mí. Bueno, comencé en, en Santa Fe, aquí en la ciudad de Santa Fe. Yo soy de Laguna Paiva, queda a poquitos kilómetros, a unos 30 kilómetros. Y los primeros módulos sobre la introducción, en lo que consistía y demás, iba, iba con un montón de expectativas, pero al mismo tiempo tenía en mi mente esto, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Porque, bueno, un equipo maravilloso me dijo, quédate tranquila, vas a ver que te va a ir súper bien. Recuerdo que estaba ahí Juan, que es el que está en PNL Santa Fe, ¿no? Y bueno, la primera que conocí fue a María Luz. Y empecé a interactuar con mis compañeros, con todos mis compañeros de módulos. Y todo me empezó a hacer clic y me empezó a cambiar. Le empecé a encontrar nombre a muchas cosas que en mi día a día yo no sabía que estaba haciendo. Entre ellas, el nombre de esto de poder usar los sistemas perceptuales, los canales perceptuales, saber cuando una persona es auditiva, visual o kinestésica, y al mismo tiempo poder empezar a comprender y a ir con el otro en ese acompasar. Me pasaba que compartía charlas con mis compañeros y cuando empezábamos a hacer las técnicas que nos iban enseñando, estaba, estaba increíblemente sorprendida porque no sentía la falta de mi visión, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca la sentí, pero en ese momento era, wow, estoy logrando poder comprender las emociones de las otras personas. eh, por ejemplo, yo en mis charlas hago charlas sobre motivación y todo este tipo de cosas, ¿no? Que vamos compartiendo sobre el bienestar, sobre la superación o la inspiración en nuestros talentos, ¿no? Y en las charlas utilizo muchos recursos que me dio la PNL. Por ejemplo, eh, la lectura del campo, ¿no? De esto de poder eh, crear un entorno para que todos podamos estar presentes. Y yo utilizo mucho lo que es la música, un cuenco, por ejemplo, para poder centrarnos, un cuenco tibetano. También uso muchas veces las metáforas. A mí me han servido muchísimo en mi vida personal porque siempre, cada vez que quiero lograr un objetivo, cuando aprendí la técnica del logro de objetivos en la PNL, me pareció fantástica, porque pude aplicarla y desde ahí hacía 7 pasos y decía 8 pasos o los pasos que tenía mi objetivo que me había escrito o que me lo había puesto en la cabeza y lo sentía en el cuerpo, sentía todas las emociones con las que iba transitándolo y así tal cual se podía lograr porque tenía internalizado eso. Y bueno, en cuanto a eso, gracias a un objetivo que me puse, en ese momento tuve un pequeño emprendimiento que iba también a las charlas y a las clases con los chicos y mis compañeras y bueno, teníamos muchas charlas y vendía lo que era todo el que es aromatizante y demás, ¿no? Y saumerios y todo lo que tenía que ver con eso, pero me parecía tan mágico la PNL, mágica, que comencé a entender a mirar a las personas y a verlas de una manera tan linda, porque
iba sintiendo cada emoción, iba empatizando mucho más allá, ¿sí? O sea, a mí el coaching me había dado una visión, ¿no? Que era encontrarme y la PNL me hizo trascender mucho más. Cuando salíamos a comer, es como que yo me sentía muy igual a todos, pero al mismo tiempo valoraba mi diferencia, ¿no? Como cada cosa que hoy en día decimos, eh, valorar nuestras particularidades y encontrar nuestros talentos y poder explotarlos. A mí lo que la PNL me ayudó fue a eso, y a sacar este prejuicio de las personas no me van a entender, y también sacar el prejuicio de que yo también puedo, digamos, acompañar a otro, también puedo asistir a otro. Yo trabajo em, en una pasantía con atención al público, ¿no? En la municipalidad de aquí donde vivo, y cada vez que llega alguien y necesita escucha o viene, ¿no? Desde su lugar, eh, yo me acompaso a su ritmo y lo puedo comprender. Si puedo leer lo que siente, y también con esto de la vibración, yo creo que lo que nos da esto de poder conectar con nuestros elementos cuando nos sentimos, yo me acordaba un poco lo que es eh, el aire, el agua, la tierra, ¿no? Todo esto, la naturaleza que nos da unos elementos que podemos nosotros visualizarlos, y a través de cualquier, de palabras, de, de sentimientos, poder ir transmutando lo que a veces nos pasa, ¿sí? Que por ahí tenemos emociones que no son tan placenteras y otras veces las tenemos que transmutar, ¿no? Y eso es lo que también me pasaba. Yo escuchaba a las personas y lo hago de hecho, y pasa esto mágico que a veces estamos pensando en lo mismo y decimos, era esto, pensamos lo mismo. Eh, yo creo que la PNL es un trascender, fui haciendo como un puente en mi vida y me llevó a haberla conocido. Junto con mis profesores y mis compañeros, esto de estudiar y cuando estábamos en las clases, hacer que los profesores me expliquen de alguna manera, ¿no? Diferente la, lo que íbamos trabajando con María Luz, por ejemplo. Un día me acuerdo que puso un video, y ese video fue que tenía varias palabras, pero estaban incompletas, o sea, frases de gente, ¿no? Que estaban incompletas, y estaba como en un ambiente, ¿no? Que era tipo un bar. Y a mí me faltaba, había una parte que me faltaba, pero al mismo tiempo había descubierto que era un bar y había descubierto que em, estaban charlando. Y después en un momento me cuentan mis compañeros de qué era lo que estaban charlando. Entonces yo sentía esa conexión con ellos hasta que llegué a viajar al Congreso Latinoamericano que se hizo en 2019. Fue fantástico. Realmente fue fantástico porque me dio una visión maravillosa de esto, del compañerismo, del unirnos, del trabajar juntos cuando teníamos que trabajar en las técnicas, y al mismo tiempo me, me llevó, me llevó muchos, me hizo cambiar el mapa, ¿no? Mío, y poder generar una visión nueva de muchas cosas que venía trayendo. Así que yo creo que es eso lo que siento hoy y lo que les quería compartir a ustedes, que todos con nuestras particularidades estamos acá por algo y para algo, ¿no? Y tenemos una misión que creo que nuestros talentos y nuestras potencialidades, gracias a la PNL, se pueden reflejar, y creo que las personas que puedan empezar a mirar la PNL de esta manera tan trascendental y espiritual también, creo que es muy, muy posible que se lleven muchas sorpresas positivas. Así que eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Bueno, Magali, muchas gracias. Realmente hermoso, bellísimo
lo que nos has comentado, lo que has compartido con todos nosotros acá. Muy lindo escuchar tu experiencia. Y hablábamos con María Luz y con todo el resto de los amigos acá presentes cuando la escuchábamos a Magalí. Qué interesante escucharla hablar, ¿no? Qué interesante cómo Magalí va de alguna manera coordinando todos los sistemas representacionales y como que en ella todo se presenta de manera simultánea, es como una especie de sinestesia, donde ella habla a veces con palabras visuales, ella dice, lo vi muy bien, o la PNL me hizo ver de manera diferente, y ella lo ve, cuando habla de ver, habla también de sentir y habla también de escuchar, y también de verlo de otra manera, ¿no? Por eso realmente es maravilloso cómo ella relata, ¿no? Este mensaje que nos está dejando a todos, ¿no es cierto, Luz? Y en este camino que seguimos recorriendo, en estas conversaciones que seguimos haciendo con amigos, en lo personal me tocó con mi hijo, precisamente a quien hacía referencia al principio, me tocó llegado el momento de tener que llevarlo a la escuela, ¿no? Entonces decidí llevarlo a una escuela cerca de mi casa. eh, lo llevé y bueno, y allí me atendió una persona que se llama Mariela, que está acá presente, que después resultó ser que era la dueña de esa escuela y que era la directora de esa escuela. Y ella me empezó a decir, bueno, yo lo llevé porque bueno, dije, bueno, tiene que empezar su escolaridad, y Mariela me empezó a hablar de la gestión de las emociones, de la inteligencia emocional, me empezó a hablar de muchas cuestiones que yo dije, wow, esto es lo mío. Y qué suerte que mi hijo va a tener la posibilidad de estar en esta escuela. Y bueno, precisamente ahora las voy a presentar a nuestra siguiente amiga, compañera. Ella se llama Mariela Miloco. Ella es dueña de la escuela Gabriela Brimmer, es la fundadora del Instituto Gabriela Brimmer. Ella es neuroeducadora y también es diplomada en inteligencia emocional aplicada a la educación. Así que para mí es realmente un gusto, un honor poder compartir, al igual que con todos nuestros amigos que nos están acompañando aquí, a Mariela. Hola Mariela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, Bien. me siento como en familia, buenas tardes a todos. Muy contenta por la invitación, emocionada. Bueno, yo empecé a estudiar una vez que soy mamá de un niño con discapacidad. Entonces, cuando tuve que atravesar todas esas barreras que ponen las escuelas, comunes hoy en día en el sistema, bueno, yo cuando mi hijo fue creciendo y a raíz de todo lo que pasamos con él, yo dije, bueno, no me voy a quedar con esto, voy a tratar de hacer una transformación. Yo sabía que no iba a ser para nada fácil, es un camino muy cuesta arriba, porque ya está todo como instaurado, como decía Magalí, o sea, está el tema de la discapacidad y de las altas capacidades, que son dos cuestiones que son muy inherentes a la inclusión. No me iba a ser fácil poder cambiarlo, de hecho estamos en una lucha constante. Ahí lo conozco a José, cuando todavía era un jardín maternal. Yo empecé con el jardín maternal y a su vez hacía todos los trámites que se debían hacer para ser realmente una escuela reconocida. Eso le iba a dar la amplitud a cualquier persona que quisiera llevar su niño ahí, iban a estar las puertas abiertas. Entonces, así es como comenzamos, lo conozco a José, yo no sabía de qué se trataba la PNL, sí sabía lo que quería para la escuela, tenía una convicción muy segura de que el paradigma educativo que hay hoy en día no estaba funcionando y que todo venía desde lo emocional y que había que primero ver las emociones de los niños para poder ver si estaban en condiciones de aprender. Porque me di cuenta que un niño que no está bien emocionalmente, estando dentro del aula o en cualquier contexto, no puede aprender.
Eso es lo que yo le transmito a José cuando va ese día y él me cuenta lo que hace, y ahí empezamos a ver de que nosotros podíamos formar el personal docente, que ahí es donde nos metemos de llenos en la programación neurolingüística, y ahí es donde nos lleva a nosotros, y perdón si por ahí bajo la mirada porque tengo varias cosas apuntadas para no olvidarme, se empezó a trabajar en el conocimiento propio y en el conocimiento de los niños. Eso fue lo primero que hicimos con José, una capacitación para las docentes, porque desde el docente partía la programación neurolingüística y todo lo que eso conlleva para poder transmitirlo y para poder conocer a los niños. Bueno, esto nos ayudó a reconocer, a que las chicas, los docentes puedan reconocer las emociones de los niños, poder transitar los miedos, tanto de los niños como de los adultos, porque también los adultos venimos con muchos miedos y muchas cuestiones, digamos, de herencia transgeneracional, de paradigmas y todo eso, limitantes, de cuestiones limitantes que debemos desaprender para poder nosotros hacérselas aprender a los niños. Digamos, si nosotros no desaprendemos, no podemos enseñarle a los niños lo que no somos, o lo que no ponemos en práctica, o lo que no aprendemos. Entonces desde ahí empezamos a capacitarnos con José, a capacitar a las personas, y bueno, desde ahí yo empecé a hacer ese diplomado internacional, a empezar a leer, a estudiar. A mí mi hijo me llevó mucho tiempo de que yo, dedicado a él, entonces cuando vos tenés un niño con discapacidad, dejás tu vida a un lado para pertenecer a la vida de él, porque él es el que más te necesita. Entonces, yo era una mamá muy presente, pero aparte era presente en el ámbito educativo. Entonces, como yo veía que él no avanzaba, yo era la que lo ayudaba permanentemente. Entonces, todo esto, todo el estudio y todo lo que yo hago ahora, digamos, lo hice de grande. Por eso todavía no tengo un curso de oratoria, que lo estoy por hacer, para poder, porque por ahí no soy experta en oratoria, me gusta hablar mucho, pero no tengo cursos de oratoria, entonces por ahí me apunto estas cuestiones. A mí la PNL en el equipo de la escuela me dio estrategias, digamos, para que la experiencia se viva sensorialmente, y eso nos llevó a tener una estructura en las condiciones en que se almacena y se procesa una experiencia sensorial. Hay esta estrategia, digamos, para llegar a esta etapa sensorial, es clave en una institución educativa. ¿Por qué? Porque apunta mucho a la observación. El docente debe observar cómo es el niño, cómo es la otra persona en su parte sensorial, para poder aplicar PNL de acuerdo a cómo es la otra persona y a cómo soy yo como docente. Eso vendría a ser traducido en programación neurolingüística como el mapa mental. Conocer el mapa mental de la otra persona, del otro que está del otro lado, y conocer el mío para yo poder brindarle las mejores herramientas. En la escuela, los estímulos son multisensoriales, pero como decía Magalí, lo visual, lo kinestésico, todo lo que conlleva la PNL, es importante que el docente lo pueda saber para poder brindárselo al niño, y que con esas herramientas el aprendizaje sea muchísimo más significativo. Haya una ida y vuelta, siempre, digamos, nosotros tratamos de promover un trabajo en equipo permanentemente. La PNL hace que se tenga que trabajar en equipo, porque si no se trabaja en equipo, las cuestiones educativas no funcionan. No se puede, o sea, cuando uno empieza a estudiar PNL y empieza a entender que dependemos del otro y de conocer al otro para poder desarrollar una mejor educación, eso hace un trabajo en equipo constante. Y eso te lleva a un éxito, digamos, de lo que es enseñanza-aprendizaje. Nosotros con la PNL hemos avanzado
muchísimo en cuestiones que por ahí las docentes o los docentes en general, o las personas grandes, tenemos como por ejemplo siempre la parte negativa. Cuando los chicos salen al patio es no corras, no corras, no hagas esto, no hagas esto. Entonces pudimos entender, el equipo pudo entender que todas esas cuestiones hay que eliminarlas para poder siempre estar en lo positivo, porque sabemos que el cerebro no entiende de comandos negativos, entonces hay que aprender a decir caminando, caminando, acá nos vamos, en vez de hacer esta actividad vamos a hacer esta otra, entonces nos tranquilizamos, entonces podemos pensar, podemos buscar el lugar apropiado, otras herramientas que nos da la PNL, que no es ni el castigo, ni el rincón, ni llevarlo afuera, ni soluciones que barreras, como decía María Luz, nos encontramos permanentemente en una escuela. Cuando un niño tiene ciertas actitudes o ciertos comportamientos, conductas que son mal adaptativas, digamos, lo que hace el docente tradicionalmente es sacarlo del aula, en vez de buscar la herramienta para poder decir, bueno, tal vez él no le gusta copiar, no puede mirar el pizarrón, no quiere ver la pizarra, no quiere escribir, necesita un material concreto. Entonces, apelamos a otra herramienta para poder que ese niño permanezca dentro del aula y poder empezar a conocerlo mejor. Yo creo que la enseñanza, digamos, la escuela tiene que enseñar desde el cerebro del que aprende. Si no lo miramos desde ese lado y no le damos la oportunidad al niño de que traiga sus conocimientos previos y considerar al docente como un facilitador del conocimiento y no como una persona que sabe todo, porque no es así. El docente por ahí cree o está convencido de que sale de su facultad y ya está listo para todo y ya hizo su carrera, y yo creo que nosotros, por ejemplo, en la escuela, creemos que el docente comienza cuando está en el aula, no cuando cursó toda su facultad, sino cuando empieza a vivir una experiencia vivencial y empieza a tener conocimientos desde otro lado. Por ejemplo, la programación neurolingüística es algo que no debe faltar en una institución educativa. Y el otro día hablábamos con José cuando nos cruzamos en la galería de la escuela que lo lleva Fran, y decíamos, tenemos que hacer un refuerzo, porque no es una capacitación de programación neurolingüística el año pasado y después nos olvidamos más, no leemos más, no vemos más. Es todos los años hay que hacer una capacitación y reforzar y volver a refrescar cuestiones que por ahí los adultos se olvidan y no aplican. Entonces, hay que hacer una capacitación permanente. Yo había anotado acá porque el rapport para nosotros es muy importante, o sea, para la PNL, digamos, el rapport es una cuestión, un término muy significativo, que nosotros por ahí en el ámbito diario lo llamamos como la energía, o como lo que nos ata a la otra persona, digamos, lo que nos llama de la otra persona, pero en realidad el rapport nosotros lo podemos crear. Si nosotros queremos, lo podemos crear. Creamos el rapport en la escuela ¿cómo? Con algunas variables, como por ejemplo el tono de voz, la velocidad del habla, el ritmo de la respiración. María Luz, ¿querías decir algo? Sí, que vayas redondeando porque tenemos que darle espacio a... Bueno, con esto termino. Cuando entre el docente y los alumnos se manifiestan estas variables que estaba diciendo recién, la postura corporal, la respiración, la velocidad del habla, es cuando el docente crea el rapport. Y es una herramienta sumamente importante dentro del aula y dentro del contexto educativo. Buenísimo, Mariela. Y Gracias. muy interesante lo que planteas vos y lo que planteas en tu instituto educativo, donde la inclusión, ¿no es cierto?, que es lo que nos convoca hoy a esta mesa, no solamente tiene que ver con incluir al que pueda un poquito menos, sino también al que pueda un poquito más. Que la inclusión en tu instituto es en todo sentido, ¿no? Tanto para un lado como para el otro.
las personas, Gracias. los niños que tienen altas capacidades y los niños que tienen discapacidad. Hoy de 140 alumnos tenemos 25 con discapacidad y tenemos 5 con altas capacidades, que están en su edad cronológica con sus compañeros de su misma edad, pero con un contenido más elevado porque pueden más. Maravilloso. Buenísimo, la verdad que es un lujo estar acá con vos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Mariela, porque realmente la experiencia que vos nos contás nos muestra que a veces cuando hablamos de inclusión ponemos el foco solamente en la discapacidad. Exactamente. Y resulta que inclusión es para todos. Todos en algún momento nos hemos sentido o podemos habernos sentido excluidos en algún ambiente, algún club al que queríamos pertenecer, alguna forma de comunicarnos con la que no estamos muy de acuerdo o que no comprendemos, y sin embargo eso no lo ponemos dentro de la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión hablamos de algo también que es muy muy importante, que es reconocer a todos los colectivos de personas que son diferentes a nosotros. Y de eso nos puede hablar bastante Fernando Gieco, porque él es líder coach dedicado al deporte, es practicante de la PNL, es máster en mindfulness y tiene varios otros títulos más que si él cree los va a contar. Pero ¿qué es lo importante de Fernando? Fernando trabaja con todo tipo de personas y su experiencia nos muestra que la inclusión es posible, ¿no es cierto, Fernando? Sí, desde ya. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que lo que uno va aprendiendo, a mí me gusta decir que mi nombre es Fernando Gieco y simplemente uno más, sin ninguna chapa ni ningún estudio extra, si bien está bueno por ahí saber lo que has hecho, pero bueno, me gusta decir que soy simplemente un loco soñador apasionado de la vida. Así me gusta presentarme. Bueno, sí, desde que me llamaron para charlar, la verdad que me encantó la idea, porque hoy se habla mucho de inclusión y la verdad que el deporte no es la excepción. Lo único que por ahí se vende más de lo que se hace realmente por incluir en deporte. Cuando me dijeron realmente el tema, empecé a pensar en todas las herramientas que utilizo habitualmente de programación neurolingüística y me di cuenta que desde que estudié Practitioner me las llevé a todas puestas, como decía mi profe. Y en eso, digamos que de alguna manera siempre estoy conectado con PNL. Así que dije, mejor les voy a llevar diferentes experiencias de mis laburos. Y uno de ellos es con un grupo de jóvenes de un movimiento LGBTIQA+, con perspectiva de género, identidad y diversidad sexual, que llevan adelante un proyecto de inclusión, diversidad y deporte. Y bueno, yo fui de ellos el profe de vóley, y la verdad, sinceramente, en el comienzo me costó muchísimo pensar de cómo les iba a enseñar. Y después te das cuenta que no importa a quién le estás enseñando. Vos realmente enseñás lo que sabés desde el corazón a quien está dispuesto a aprender. Así que bueno, superando este prejuicio, comenzamos a trabajar también en el prejuicio de ellos, en el propio equipo de autoexcluirse por ahí de la sociedad. Y después que ellos estuvieron más relajados, empezamos a trabajar en cómo, digamos, incluir al resto. Entonces los empezamos a invitar a nuestro club a jugar y a trabajar en eso, en incluirnos todos dentro del deporte. Bueno, esa es una de las historias. Otra historia que les traigo es que como acompañante terapéutico de un chico de 17 años, que tiene una leve discapacidad motriz y técnicamente no podía caminar más allá de una cuadra, comenzamos a trabajar con operadores modales para salir del no puedo. Y buscando la posibilidad de que nos permita avanzar, me empecé a preguntar de cómo se sentiría él, cómo se vería y escucharía si completáramos 2 cuadras, si hacíamos más. Y en la cara ya se le notaba de que sí, así que me dijo, bien,
arranquemos. Y así fueron 2 cuadras, 3 cuadras, y se convirtieron en 4, y fuimos avanzando paso a paso, y se empoderó, se sintió mejor, se sintió fuerte. Y desde ahí entonces nos replanteamos objetivos, metas cortas, creamos mini hábitos, la verdad que estuvo muy bueno, y empezamos en el día a día a avanzar y llegamos a caminar entre 4 y 6 kilómetros diarios. Yo le quería compartir una frase que me dejó él, que me encanta, que dice: mirá dónde estamos, no lo puedo creer. La verdad que eso realmente me hizo sentir muy bien. Bueno, y la última historia es la de un equipo de fútbol donde trabajé, y que queríamos superar creencias limitantes de este equipo. Y lo hicimos a través de una historia inspiradora, la de los murciélagos, la de un equipo de fútbol de la selección argentina masculina, que llevó adelante el DT Gonzalo Vilariño, que ahora es el DT de la selección de Power Chair Football, la selección de silla motorizada. Bueno, es un ejemplo claro de inclusión en el deporte, porque llevó a gente ciega al deporte de alto rendimiento y los transformó en un ejemplo a seguir. Les dio un espacio en el CENAR, logró que el resto de los deportistas los vea como pares. Entonces los hizo trascender, los hizo ir mucho más allá. Les aconsejo realmente que vean su charla TED, Olor a Campeón, es realmente hermosa. Bueno, y es desde ahí donde me quiero parar hoy para darles esta charla. Desde comenzar a vernos como pares, de potenciar las capacidades del otro y de entrar en su mundo, en su mapa mental. Pero saliendo, como decíamos recién, decía Lucy, saliendo desde la discapacidad, desde la visión de la inclusión como de la discapacidad. Y llevarla a verlas en lo cotidiano, en lo que pasa normalmente en cualquier equipo de trabajo. Verla ahí en el día a día, y desde ese enfoque darles una vueltita de rosca. Así que lo primero que me planteé cuando pensé en dar la charla es en utilizar una herramienta que más me gusta de la PNL y del coaching, que es hacernos preguntas. Y entonces me dije, ¿por qué tenemos que hablar de inclusión? Y la respuesta es muy sencilla, es porque todos estamos excluyendo de alguna manera. Excluimos todo el tiempo. Entonces, para resolver esta problemática, nos tendríamos que hacer cargo todos de esto, todos, me incluyo, todos tenemos que hacernos cargo. Y entonces, hay veces excluimos porque pensamos diferente, hay veces sin darnos cuenta. En el grupo, mientras trabajamos, saltaron cositas con Magalí en el WhatsApp que nos hacía dar cuenta que la estábamos excluyendo. Y rápidamente el grupo se adaptó y empezamos a cambiar. Así que desde ahí es donde tenemos que empezar a poner la mirada y cambiar un poco. Pero yendo específicamente a mi trabajo como coach deportivo, en el ambiente del fútbol o del deporte en general, que es muy competitivo, se da habitualmente esto de que vamos excluyendo. Se hacen subgrupos, divisiones, y va quedando gente al margen. Y eso se da por conflictos de relaciones humanas, egos muy inflados, falta de empatía, etiquetas, mala comunicación. Y es justamente ahí cuando yo llego a estos equipos, que es donde pongo el foco y busco de incluir a todos. Por ahí lo hago con herramientas como la integración de parte, replantearnos objetivos desde el cuestionario del estado deseado y encontrar los puntos que tenemos en común, que nos orientan a un logro específico. Así que ahí vamos laburando y vamos trabajando para tener una visión compartida entre todos. Y eso lo voy haciendo, como diría, segurizando el entorno, creando un entorno de confianza. Lo que se dice adentro del vestuario, queda adentro del vestuario, para que se sientan seguros. Vamos generando esa confianza desde el rapport y comenzamos a conocernos, reconocernos como personas. Y vamos contando nuestra historia, vamos mostrando nuestra verdadera forma de ser. Y yo lo hago siempre con las herramientas, siempre con, digamos, con el juicio cero. Que todo lo que se diga sea con respeto y que esa palabra sea escuchada, sea tenida en cuenta. Y lo otro muy importante, que me encanta decirlo, es que somos pares todos. Dentro del vestuario no hay chapas, cargos, logros.
ni fracasos tampoco, no hay nada. En el vestuario somos desnudos, despojados, somos solo seres humanos. Y es desde ahí, desde la desnudez del cuerpo, del alma, que nos ponemos un poquito los símbolos del club, la camiseta, el escudo, los colores, y eso nos integra a todos, nos unifica. Entonces vamos buscando valores comunes que nos hacen ir construyendo entre todos una identidad propia, con nuestro lenguaje, nuestra comunicación, nuestra forma de ser dentro y fuera de la cancha, y eso nos va gestando una cultura, y nos va potenciando, nos va generando un efecto sinérgico increíble, que es muy lindo. Ahora, les digo, contándolo desde adentro, esto no es nada idílico, ¿eh? Vamos pasando por etapas, nos peleamos, hay discusiones, procesos donde tenemos que estar trabajando en el 1 a 1, por ahí hacemos el ejercicio de las 3 posiciones para lograr entender al otro, para sentir desde otro lugar la realidad del otro. Así que para ir cerrando y no demorarlos mucho y que tengamos una visión, quiero hacer un pensamiento en voz alta. Para incluir, y con el título general de toda la charla, y convivir con PNL o sin PNL, en deporte o en la vida, hay que predisponerse a trabajar en uno mismo. Sabiendo que nuestro ser va más allá del conocimiento intelectual. Vamos creciendo cuando trabajamos en nuestro ser interior, para lo cual es esencial, según mi punto de vista, desinflar el ego, igualarlo con el de los demás, aprender a mostrarnos un poco más vulnerables, sencillos, y vernos como seres humanos imperfectos, en construcción permanente. Yo creo que podemos acompañar el camino del otro. Muchas veces lo podemos hacer desde la empatía, pero hay algo que me gusta mucho más a mí. Es arremangarnos los pantalones, sacarnos los zapatos y acompañar el camino del otro descalzos, aunque hoy le toque transitar ese proceso desde el barro. Entonces, realmente desde ahí vamos a acompañar su camino y vamos a crecer ambos, porque lo vamos a entender. Como dijo Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Creo que los cambios empiezan realmente por uno mismo. Así que tenemos que dar ese primer paso para una gran transformación sobre el paradigma de inclusión. Bajando nuestro ego, involucrándonos, mirando al otro y reconociéndolo, dándole su lugar, su valor. Y también, y sería muy importante, reconocernos a nosotros en el otro. Entonces ahí lo vamos a empezar a ver como pares. Aprendiendo a ver ese interior, vamos a percibir su ser de luz, el que tenemos todos adentro. Aunque hoy esté quizás un poquito tenue o hasta apagada, pero trabajando con amor, podemos realmente volver a brillar, o que esa persona vuelva a brillar, y hasta encandilar. Sé que por ahí les puede parecer un poco utópico mi mirada, pero desde ahí no tendríamos que hablar de inclusión, ni de tratar de incluir, porque creo que estaríamos todos incluidos. Así que les agradezco por haberme escuchado y muchas gracias. Ese es mi punto de vista. Bueno, Fernando, la verdad que buenísima tu intervención, un lujo tenerte aquí en la mesa, escucharte, por supuesto. Y él no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Es autor, Fernando Gieco es autor de un libro que se llama Transforma tu equipo. Para los que no están en el ambiente del deporte, les comento que Fernando es una persona reconocida en el ámbito del deporte, es uno de los mejores coach deportivos que tiene la República Argentina, así que para nosotros es un honor que pueda estar compartiendo aquí con nosotros. Gracias, gracias y gracias. A vos, Fernando, y bueno, por supuesto a todos los que están compartiendo también con nosotros. Muy, muy lindo. Y bueno, seguimos nuestro camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen. No, no, por favor, estamos ahí. A veces se me corta un poquito, pero creo que voy a volver. No sé si es que a mí se me corta o la conexión.
Creo que tengo un poquito... Yo te escucho bien, José, ¿eh? ¿Me estás escuchando bien? Bueno, yo tengo un poquito, la conexión un poquito cortada. ¿Me Perdimos, puedes reemplazar José. vos, Marielo, por Luz. favor? Me perdí. Sí, por supuesto, José, ahí voy yo. Gracias, Fernando. Como decíamos, estamos trabajando en esto de encontrar formas de empezar a cambiar el paradigma, ¿no? El paradigma que estamos proponiendo de dejar de hablar de inclusión para empezar a usar otras palabras. Y en ese trabajo hace bastante tiempo, no sé si bastante tiempo en realidad, Mariana, hace un tiempo, está trabajando Mariana Iriani, que es, lo voy a leer, jueza del Cuerpo de Magistrados Suplentes de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, asignada al Tribunal en lo Criminal número 3 de Mar del Plata, creadora y desarrolladora del programa Gaia, para personas en situación de encierro con miras a su reinclusión social real. Y me encantaría, Mariana, que nos cuentes de vos y de este programa que me parece que tiene todo para empezar a transitar un nuevo paradigma, ¿no? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, muchas gracias por la invitación. Un lujo compartir esta mesa con tantas personas valiosas, ¿no? Bueno, tal como me presentó María Luz, hace 12 años que soy jueza criminal, de las pocas que hay, al menos en la provincia de Buenos Aires, de género femenino. Y muchos años, desde mi inicio de la carrera, que transito esta área, que es el área de los delitos, el área penal. A lo largo de estos 34 años de Poder Judicial, y a medida que fui desempeñando distintos cargos, una de las cuestiones que me empezó a fascinar, porque realmente es fascinante pensar en la conciencia, es la conciencia como objeto de estudio. ¿Qué pasa con la conciencia de una persona que comete un delito? Pero ya no la conciencia entendida como desde un punto de vista moral, sino de cómo es el mecanismo físico, cómo la conciencia se relaciona con la mente, y cómo es, sin duda, el mecanismo de actualización de la especie, lo que pasa adentro de la conciencia de las personas. En este camino me empecé a hacer preguntas, me fue muy útil lo que dijo Magalí respecto de valorar las diferencias. Tomé una frase de cada uno de mis antecesores, lo que dijo Mariela sobre la actualización permanente, y lo que dijo Fernando sobre hacernos preguntas, porque creo que todas esas son los pilares que mueven la conciencia del ser humano. No sé si puedo compartir, ¿puedo abrir el PowerPoint, María Luz? Creería que sí. Fíjate si podés compartir pantalla, si no, Gachi, Mariana necesitaría compartir. Avísame si se ve, por favor. Sí, se ve bien, se ve bien. Bien. Bueno, voy a tratar lo más rápidamente posible de contarles cuál fue el propósito del programa Gaia. Bueno, en función de este tema de centralizar la conciencia como el mecanismo de dinámica, la idea del programa fue intervenir en las cárceles a través de un programa resocializador, pero no ya con lo que se hacía normalmente en las cárceles, sino a través de dinámicas combinadas, que como mecanismo puede ser aplicable a cualquier institución, para que esa dinámica sea la
la que permita la observación del conflicto de una manera más general, pero en particular en torno de lo que es el delito cometido por la persona que se encuentra privada de libertad. Este programa se inició en la cárcel femenina de Batán, de Mar del Plata, y se inició como un proyecto de investigación que duró 1 año, que fue declarado de interés por el Consejo Deliberante de esta ciudad. ¿Qué fue lo que en dónde estaba el enfoque? Bueno, en la conciencia, entendida la conciencia como la capacidad de percibirse a cada uno a sí mismo, de comprender el comportamiento y me gusta esta definición de conciencia como el sistema físico de configuraciones múltiples y dinámicas en permanente evolución. Por eso tomé lo que dijo Mariela respecto de la actualización, porque la conciencia se actualiza permanentemente. Partimos de una hipótesis que es que en la misma palabra que delimita el entorno que nos permite la vida, que es la Tierra, está comprendida la palabra errar. ¿Y quién? Ti, vos, errando. O sea, el error es, partimos de un axioma que dice que si la mente no toma conciencia del error como método de aprendizaje, la realidad lo recicla algorítmicamente. Y eso pasa muy visualmente en la repetición de la persona que comete un delito. De la misma manera sucede cuando nos pasan distintas cosas en la vida, o decir, otra vez me pasa lo mismo con tal persona. Bueno, la diferencia es que la persona que comete un delito, normalmente la trascendencia es tan pública y es de orden público, de manera tal que el impacto es mucho más visible y es mucho más, en muchos casos, dañino. Ni la culpa, ni la negación, ni el autocastigo, sino el objetivo era asumir y asimilar la experiencia como combustible a través de la observación de esa trama que está detrás de todo trauma y que permite sumar recursos para que la próxima vez que se da ese desafío, decidir con mayores potencialidades, mayores recursos. La tesis sobre la cual partimos es que la conciencia para autoconocerse se autoimpone límites. Y el instrumento que tiene es la mente. La mente es el instrumento de la conciencia para autoconocerse. Y en la realidad se intervinculan unas y otras y permanentemente evolucionan gracias a este juego entre ambas, pero fundamentalmente a través del tema de los límites. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, apelamos a un abordaje sistémico de la conducta, una observación avalorada, aplanada emocionalmente, de patrones repetitivos de conducta dentro de los grupos familiares, fidelidades, divorcios, coincidencia de nacimientos, muertes, abusos, abortos, abandonos, secuencias de nombres o fechas, o sea, una observación mucho mayor que el mero recorte de esa conducta ilícita. Y lo que hicimos fue una adaptación sincrética de formatos de intervención, a través de constelaciones estructurales, biodecodificación, entendido todo desde la lógica global convergente como la manera de entender los parámetros espacio-temporales que atraviesan la conducta. Y la PNL como el mejor mecanismo de instalación sostenida del nuevo modelo mental. ¿Qué le aportó la PNL al programa Gaia? Bueno, a través de un trabajo coordinado con el director de la Escuela de PNL de Mar del Plata, que es Sergio Santillana, que nos permite utilizar la cárcel como una especie de residencia para los egresados de la escuela, y a través de personas que se prestan voluntariamente a hacer esto, la PNL permitió la reinclusión real de personas en situación de extrema vulnerabilidad que cuentan con el acompañamiento del coach de PNL. Bueno, cambio de mentalidad, mapeo de las realidades propias, identificación de creencias y valores, autoobservación de las contradicciones que había entre el lenguaje verbal y transverbal, y puntualmente la aplicación de las técnicas de PNL, que si bien se adaptan en cada caso, se utilizan fundamentalmente la línea de tiempo,
la plantilla de niveles lógico-objetivos, el recurso de la silla vacía, del campo unificado, de la intención positiva, del estado actual y del estado deseado, de ese estado deseado como una posibilidad que muchas veces la persona ni siquiera considera que puede ser para sí misma la opción, esa nueva opción que se abre. La observación del pasado con una nueva mirada. La evolución del programa nos mostró a poco que empezó el proyecto, una revinculación en las relaciones interpersonales, de los vínculos en general y dentro de sus grupos familiares, a pesar de que las personas están separadas de sus grupos familiares, obviamente, que solamente los ven en los momentos de visita o a través de la comunicación telefónica. El mejoramiento de la conducta interna, eso fue absolutamente notorio. La menor cantidad es la cárcel que tiene menor registro de sanciones disciplinarias internas, y en las personas que participaron del programa, enseguida se nota, aunque los jueces no seamos todos los que podamos comprender este tipo de dinámicas, sí comprendemos, tenemos como una capacidad bastante rápida de observación de la persona, cómo la persona cambia su modelo mental y cómo empieza a hablar de una manera diferente, y eso se traduce en el acceso normalmente rápido a beneficios o salidas, o permisos, o beneficios en general. Bueno, otra de las observaciones fue el cambio en los aspectos psicofísicos, en las actitudes, en el trato con el otro. La mejoría repercutió en el estímulo de compartir su experiencia como queriendo que sus familiares también recibieran coaching, también participaran de las constelaciones, y de hecho esto está sucediendo. El proyecto tuvo una conclusión parcial a mitad del camino, que fue que el 50% de las internas que había iniciado el programa empezaron actividades nuevas adentro de la unidad vinculadas con la sociabilidad. Y la conclusión estadística final del proyecto arrojó que las que participaron tuvieron recursos frente a las situaciones negativas o a los eventos problemáticos. La estadística, que fue llevada a cabo por 2 investigadores del CONICET, con una batalla de encuestas y de seguimiento personalizado totalmente, arrojó este resultado que a poco, porque el programa terminó en el año fines del 2019, a principios del 2020 se vio plasmado en el autoconfinamiento voluntario de las internas, lo cual nos permitió darnos cuenta que tomaron conciencia de la situación, aun cuando la situación era absolutamente inicial en términos de lo que después toda la humanidad comprendió de lo que era una pandemia. En el año 2021, después del aplanamiento que tuvimos del receso de la pandemia, el programa continúa en la cárcel de mujeres. En la relación con ellas mismas seguimos con un sincretismo de dinámicas, con la lógica global convergente, con las constelaciones estructurales y familiares, con el trabajo individual del coaching, e incorporamos biodanza este año. Y ha sido muy importante el seguimiento personalizado del coach de PNL para la reinserción en libertad. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de la falta que hacía el enlace entre la cárcel y el momento en que la persona recupera su libertad, siendo ese un momento crítico y es uno de los momentos donde también se registra el mayor índice de reincidencia. Porque la persona por ahí obtiene recursos estando detenida y sale en libertad y se encuentra con el mismo entorno. Entonces, el trabajo del coach de PNL está siendo fundamental en esta parte del programa, que es una extensión del programa, que sería la relación de la persona con los demás.
Y en este caso, realmente las experiencias están siendo muy, muy buenas, muy buenas. También se incorpora la familia, incorporamos equinoterapia como parte del tratamiento de los vínculos, y un programa que intenta ampliarse con relación a la realidad que está abarcado por una fundación, que es la Fundación Dar Salud, que es quien le brinda a las personas que pasaron por el programa talleres gratuitos en todo esto que ustedes ven en la pantalla, respecto de auxiliar de familia, auxiliar, distintas capacitaciones rápidas para que la persona tenga una salida laboral. Y estamos ahí viendo la posibilidad del enlace con emprendedores que les interese la reinserción social y construir proyectos reales de reinclusión. Realmente, Mariana, este trabajo que ustedes están haciendo es maravilloso y nos va a encantar tener más información de esto, pero ahora ya estamos en tiempo, así que si podés cerrar. Ya cerraba, esta es la última. La última ficha, que es la que muestra que este año arrancamos en la unidad masculina, con un formato similar, también con PNL, como dinámicas individuales de seguimiento, y para nuestra tremenda sorpresa, la repercusión en lo que es el género masculino ha sido increíble, increíble en términos de cómo se abrieron a la autoobservación de sus traumas, al desarrollo de entrar en el conflicto que los tiene detenidos. Bueno, la verdad, no hay mucho más que decirles. Todas estas personas que están acá en la pantalla son los que lo hicieron posible. Esto es un trabajo en equipo, y bueno, y en evolución, tal cual como que fue la pregunta original, ¿qué pasa con la conciencia? Bueno, todos, no solamente ellos, sino todos los que participamos, y esto es quizás lo más hermoso, crecemos en conciencia. Así que eso es lo que yo puedo contarles respecto del trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Mariana. Cuando quieras podés dejar de compartir, así vamos a hablar con Matías Martín. Matías, me encantaría que te presentes vos, porque lo haces muy hermoso y te escuchamos, porque lo que vos tenés para decirnos es un poco el cierre y el resumen de todo esto que hemos venido hablando, ¿verdad, Matías? Así es. Bueno, mi nombre es Matías Martín, soy de Mar del Plata, soy Master Practitioner en PNL, formo parte de la Escuela Iberoamericana de PNL de Mar del Plata. Esa sería como la presentación oficial. Y un poco, bueno, contarles, cuando María Luz me contacta para participar de la mesa, PNL, inclusión, y la pregunta que ella me hizo fue, ¿cómo las herramientas de PNL o la PNL misma cómo aportó a tu bienestar? Bueno, una pregunta interesante, y para eso les traigo una forma de pensar la discapacidad, el concepto de la discapacidad, ¿sí? Piensen que la discapacidad como concepto es algo abstracto, y hay un libro de la licenciada Agustina Palacios que se llama El modelo social de la discapacidad, que lo que plantea es que hay 3 modelos o paradigmas. Estoy escuchando un eco, no sé, creo que entra desde la computadora de Mariana, ¿puede ser? Ahí está, gracias. Decía, hay 3 modelos o paradigmas que a lo largo de la historia se utilizaron para pensar la discapacidad, ¿sí? Y nosotros sabemos desde PNL lo que hace un modelo. Un modelo determina en qué nos enfocamos y cómo interpretamos un hecho,
¿sí? Entonces, a lo largo de la historia hubo 3 modelos para pensar la discapacidad. El primero tiene que ver con una concepción de la causa de la discapacidad como algo místico o religioso, ¿sí? Donde la persona, que naciera una persona con discapacidad era un presagio, ¿sí? Un presagio de que algo distinto, algo diferente iba a ocurrir. Podía ser una mala noticia o simplemente algo extraordinario, ¿sí? Y ya en una cosmovisión cristiana, judío-cristiana, la persona con discapacidad nacía como producto de un pecado de los padres o de la comunidad, ¿sí? Entonces, eso, ustedes dirán, bueno, eso fue hace miles de años, ¿cómo nos influye? Bueno, yo les cuento que hay términos para referirse a la discapacidad que todavía usamos, ¿sí? Y que son herederas de esta concepción de la discapacidad. Porque estos 3 modelos que voy a ir mencionando, no es que empezó uno y terminó, y después siguió el otro, sino que conviven hasta el día de hoy los 3. Entonces, de este modelo que se llama modelo de prescindencia, se llama así porque lo que se hacía con las personas con discapacidad era eliminarlas de la sociedad, excluirlas, o relegarlas a un lugar de ser sujetos de caridad o ser sujetos para el entretenimiento o la crueldad de otros, ¿sí? Así lo digo. Bueno, ¿qué palabras siguen con nosotros de ese modelo? Cuando decimos que una persona con discapacidad es pobrecito, ¿sí? Pobrecito, víctima, una carga, un angelito, ¿sí? Cuando se dice es un angelito de Dios, no tiene maldad, tiene mucho amor para dar. Todas esas concepciones son conceptualizaciones y piénsenlos desde PNL como nominalizaciones, ¿sí? Como conceptos, que esto es lo que a mí me aportó la PNL para pensar esto que les estoy contando. Si lo pienso desde metamodelo, estas conceptualizaciones, estas categorías, ¿qué generalizaciones provocan? ¿Cómo pienso en una persona con discapacidad de este lugar, ¿no? Y qué operadores modales de posibilidad, de obligación, ¿sí? ¿Qué limitaciones le pongo a una persona con discapacidad si lo pienso como una carga, un pobrecito, un angelito? Piensen la concepción de angelito, un ángel no tiene sexualidad, por ejemplo, ¿sí? Bien, pasemos al siguiente modelo. Me gustaría poder pasar por los 3. El siguiente modelo tiene que ver con ya en la posguerra, ¿sí? De las guerras mundiales del siglo XX, o sea, hicimos un salto temporal enorme. Empezó a pensarse que la discapacidad tenía una causa científica o médica. Entonces, la palabra clave acá es rehabilitación. Piensen en la palabra rehabilitar, volver a habilitar. ¿Volver a habilitar para qué? Para el mundo productivo, ¿sí? Entonces, las personas con discapacidad debían pasar por un tratamiento médico para ser normalizadas. Acá, en esta época, está toda esta cuestión de lo normal, lo anormal, y a dónde, ¿qué palabras tenemos todavía de este modelo? Pensar a una persona con discapacidad como una persona que está enferma y que tiene que curarse. Cuando hablamos de que una persona sufre o padece, por ejemplo, la discapacidad, estamos haciéndolo desde este lugar. Términos como válido, como inválido, minusválido también son de este modelo, y también en esta época se generaron grandes instituciones para que la persona fuera a rehabilitarse. Entonces, la vida de las personas con discapacidad era ir del centro de rehabilitación a su casa. Entonces, la palabra acá clave es integración. Cuando hablamos de integración, estamos pensando desde este modelo y ¿cuál es el problema de la integración? Porque ustedes pueden pensar, bueno, pero si hay integración es un avance. Sí, es un avance con respecto al modelo anterior, pero sigue habiendo un nosotros y un ellos. Sigue habiendo un grupo que está integrado que le da permiso al que no está integrado para integrarse. Entonces, desde ahí tenemos un problema, ¿sí? De esta época son frases y palabras como
capacidades especiales, necesidades diferentes, ¿sí? Y también la preponderancia del diagnóstico. Y acá voy a hacer, yo soy una persona con discapacidad motriz y voy a contarles un ejemplo mío. Mi discapacidad se llama parálisis cerebral, ¿sí? Y yo ya desde chico decía, bueno, pero yo no tengo nada paralizado en mi cuerpo, no hay nada paralizado. Entonces, ¿de dónde viene ese nombre? Bueno, desde esa época yo no tenía forma de decírmelo, de explicármelo. Después con el tiempo sí pude, con herramientas como Metamodelo, como estoy haciendo hoy, y otras, poder explicarme que mi percepción subjetiva de esa discapacidad es muy diferente del diagnóstico. Yo lo que siento subjetivamente es que algunos músculos de mis piernas específicamente tienen una tensión muscular que yo calificaría de excesiva. Pero no tiene nada que ver con una parálisis, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el cerebro, para mí, subjetivamente hablando, ¿sí? Entonces, este modelo, el modelo rehabilitador, que así se llama, tiene mucho de confundir la experiencia subjetiva de una persona con su diagnóstico, ¿sí? Entonces, otra vez, estas nominalizaciones que son los diagnósticos, ¿qué habilitan como posibilidad y qué dejan fuera? Esa es la pregunta. Cuando yo me vinculo con una persona a partir de su diagnóstico y no a partir de la persona misma que tengo enfrente, ¿qué estoy dejando afuera? Y paso al tercer y último modelo, que tiene que ver con lo que se llama el modelo social de la discapacidad. El modelo social entiende que la causa de la discapacidad no es la persona, es la sociedad que tiene un conjunto de barreras que al interactuar con las características de la persona la está dejando afuera del ejercicio de sus derechos y en especial del ejercicio de su autonomía, de su capacidad de decisión. La palabra autonomía y capacidad de decisión para mí acá son claves. O sea, ya la discapacidad no es una cuestión de la persona, la discapacidad está en la sociedad. Y acá me sumo a lo que decían mis compañeros de la charla de hoy. Todos formamos parte de eso, todos formamos parte de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el término de este nuevo modelo? Persona con discapacidad. Primero porque ese fue el término elegido por los colectivos de personas con discapacidad para ser nombrados en una convención internacional de la ONU del 2006, que tiene rango constitucional desde el 2014 en Argentina. Por lo tanto, todo lo que se dice ahí es ley para nosotros, ¿sí? Y persona primero, porque se entiende que cuando yo hablo primero de la persona, lo estoy reconociendo como sujeto de derecho y no como sujeto de asistencia pasiva, ni de caridad, que era lo que se pensaba en los modelos anteriores. Y bueno, dicho desde este lugar, bueno, ya 2006, 2014, ya pasaron varios años. Si la palabra que hoy usamos es inclusión, si pensamos en los derechos de las personas con discapacidad, si pensamos que lo que discapacita es la sociedad y no las características de la persona, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, a mí me gustaría personalmente que la nueva metáfora ya no sea inclusión, porque cuando decimos inclusión, y un poco esto surgió en lo que fui escuchando de mis compañeros, cuando hablamos de inclusión, como que el significado que le damos sigue teniendo que ver con la discapacidad, aunque hay otros colectivos, aunque no solamente nos referimos a discapacidad. Entonces, lo que queda para el futuro, y a mí me gustaría que sean los nuevos términos, y ojalá que así sea, son dos términos: diversidad funcional. Diversidad funcional. Cada uno cumple sus objetivos de forma diversa y según su funcionalidad. Y el otro término que para mí es clave es convivencia. Si nosotros aceptamos que la diversidad es parte de la condición humana, que no existe un modelo hegemónico de ciudadano ni de ser humano, que si aceptamos que lo que tenemos que hacer son diseños universales de espacios, productos, servicios. Diseños universales quiere decir que todas las personas lo puedan usar sin necesidad de tener que adaptarlo, ¿sí? Si pensamos en eso, lo que
lo que deberíamos pensar no es en inclusión, sino en diversidad. Si pensamos en las diferencias, no hay nada que incluir, somos todos parte de lo mismo. ¿Sí? Entonces, la palabra que a mí me gustaría que empiece a sonar cada vez más, y ojalá que así sea, es diversidad. Bueno, quería compartir algunas cositas más con ustedes, pero creo que estamos en el tiempo y no me quiero extender, así que lo voy a dejar acá. Simplemente piensen en esto, ¿no? Me gustaría que se queden pensando en esto, en estas palabras, estas etiquetas, estas nominalizaciones, qué generalizaciones llevan juntas, acompañando, sosteniendo esa etiqueta, y qué operadores modales, qué posibilidades, qué limitaciones generan. Y lo último que les quiero dejar es cómo me afectó a mí, cómo me sirvió a mí conocer herramientas de PNL. Entender que una persona puede acceder a la información por distintos canales, puede procesar la información de distinta manera, ¿sí? Tiene su propio proceso. Entonces, poder comprender el proceso y no tener que quedarme pegado a la etiqueta fue un gran aporte que hizo en mi propio pensamiento, de mi propia experiencia subjetiva como persona con discapacidad y de la discapacidad en general como concepto que me dio la PNL. Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Matías. Maravilloso escucharte y maravilloso escuchar a todos, porque cada uno de ustedes que nos compartió su experiencia de vida nos ha enriquecido de una manera extraordinaria. Entender que somos todos iguales y que todos tenemos capacidades para desarrollar también nos permite decir que todos tenemos algo para enseñar y algo para aprender. Y de eso se trata. Cuando pensamos el título PNL Inclusión, Marcelo Díaz, uno de los amigos del nodo Axis de la red, me preguntó, ¿y a quién tenemos que incluir? Y la verdad es que no tenemos que incluir a nadie. Por eso tomo la propuesta de Matías para que empecemos a pensar este nuevo paradigma y que comprendamos que esto de incluir es para todos. ¿Verdad, José? Es para todos, no solamente para las personas que se van de los parámetros, entre comillas, de normalidad, sino que es para todos, porque todos necesitamos formar parte de una común unión, porque en realidad todos tenemos que tomar conciencia de que somos uno, y ser conscientes también de que tenemos diferentes potencialidades y como vos bien decía, como decía los disertantes, Magalí, tenemos algo para dar, todos. Y aquel que crea que no tiene algo para dar está muy equivocado. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Hemos estado leyendo las intervenciones que han hecho. Un placer haber podido estar con ustedes y que nos hayan regalado este ratito de su tiempo para conversar. Gracias a quienes nos contaron sus experiencias y gracias a ustedes por participar. Muchas gracias a todos, un placer, y gracias a la red latinoamericana de PNL por generar este espacio de diálogo que nos ayuda a pensar en que realmente es posible un paradigma diferente. Gracias. Gracias a todos. Gracias, José. Gracias, María. Muchas gracias a todos por habernos invitado. Por compartir. Gracias. Me quedo con ganas de darle un abrazo a todos. Podemos hacerlo. Atención, que podemos hacer un abrazo que no es virtual, porque es real, porque todos estamos aquí y todos tenemos las ganas de abrazarnos. Y si reconocemos que somos energía, quizás si hacemos esto, o quizás si hacemos esto, tomamos la mano de quien está al lado, como ustedes quieran, ¿cómo quieren que nos abracemos? Nos podemos abrazar. Nos
podemos abrazar. Así. Y el abrazo va, el abrazo Hermoso. no es virtual, es real. Recuerden, Hermoso, este es hermoso. un espacio real. Y en mi abrazo va el abrazo para todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los queremos mucho. Gracias, chicos. Los queremos.